Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy tengo para ti este Toyota Yaris. Esta es la versión IA en Estados Unidos. En otros países lo conocen como la versión R. Y pues bueno, vamos a darle un servicio a esta transmisión. Si te interesa el contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Hola, pues bueno, como se viene mencionando en todos los contenidos donde tienes que trabajar debajo de los vehículos, muy importante que pongas tu gato con una torre, freno de mano, torres en ambas partes. Esto es por tu seguridad, siempre tu seguridad ante todo es primordial. Y pues bueno, dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a meternos debajo del vehículo para comenzar a hacer este proyecto. Pues muy bien, estoy aquí debajo de lo que es el vehículo, del lado del conductor. Aquí podemos ver lo que es el cárter de lo que es nuestra transmisión. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí tiene un tornillo, ¿verdad? Y esta es una medida hexagonal o una Torx 50, cualquiera de las dos puede funcionar. Y pues bueno, yo te voy a mostrar la que yo tengo. Es una Torx 50, ¿verdad? Y lo único que tengo que hacer es insertar y aflojar este tornillo. Y esto es con la finalidad de que podamos extraer todo el fluido posible de nuestra transmisión. Entonces pues bueno, ahí ya lo aflojé. Y lo que voy a hacer es con la mano lo voy a comenzar a desenroscar. Y para obtener todo el fluido que va a salir de esta transmisión, vamos a poner una charola en la parte de abajo. Importante, si se pueden hacer una de estas charolas, son muy útiles ya que tienen medidas de este lado y podemos darnos una idea de cuánto fluido está saliendo de nuestra transmisión. Entonces pues bueno, dicho esto, estoy aflojando el tornillo, comienzo a ver un poco de fluido. Tengan cuidado, sobre todo si el vehículo está caliente, este fluido puede quemarles. Entonces muy importante, si utilizan guantes, gafas protectoras por si acaso. Y pues bueno, yo lo que voy a hacer es dejar que salga la mayor cantidad posible de aceite de este vehículo y posteriormente vamos a cambiar lo que es el filtro. He dejado pasar 5 minutos aproximadamente y pues aquí puedo ver que sigue goteando. Vamos a limpiar un poco, ¿verdad? Y posteriormente vamos a poner el tapón de regreso. Esto es con la finalidad de que ya no siga goteando y no se vaya a vertir este aceite en tu persona. Muy bien, ahora una vez hecho esto, vamos a mover esta charola a un lado con cuidado. Acto seguido lo que vamos a hacer es con un desarmador vamos a ocupar una punta larga 10 milímetros y vamos a quitar todos y cada uno de estos tornillos que están aquí. Entonces pues bueno, yo te voy a mostrar cómo quito uno. Ok, y de este modo vamos a quitar absolutamente todo. Aquí, como verán, ya saqué el último tornillo y pues bueno, aquí lleva un poco de silicón. Esto está pegado, ya lo aflojé, ¿verdad? Y lo único que hacemos es, una vez que hacemos un poco de palanca, tenemos que bajar este cárter de este modo, ya que aquí todavía existen residuos de aceite. Pues como podrán ver, ahí sigue goteando el filtro. Y pues bueno, vamos a dejarlo un poco de contexto. Aquí vemos que este aceite sí ya está un poco quemado. Así es como se ve. Y pues bueno, este coche tiene 80,000 millas. Ya le hacía falta. Este es el imán que obtiene todo lo que son las rebabas de lo que son el juego de clutch de esta transmisión. Y pues bueno, vemos que tiene ahí bastantes metales mínimos. Esto es un desgaste natural del vehículo por el millaje que tiene. Entonces pues bueno, esto es un servicio preventivo. Recuerden, si su transmisión ya presenta problemas existentes, difícilmente un
cambio de aceite los va a solucionar. Esto simplemente es para evitar precisamente que esos problemas ocurran. Entonces, pues bueno, dicho esto, voy a darle una limpieza a este cárter y posteriormente vamos a limpiar toda esta parte. Aquí van a tener el filtro. Para sacarlo simplemente lleva este tornillo 10, el cual yo ya aflojé. Aquí deben de tener su charola lista en la parte de abajo, ya que a la hora de sacar este filtro va a salir un tanto de aceite aún. Aquí yo más o menos ya lo drené, ya no está saliendo tanto, pero puede salir un chorro muy fuerte. Entonces mucho cuidado con eso, no te confíes, va a salir bastante aceite aún. Pues muy bien, aquí está el filtro fuera, ya más o menos le di una limpiada. Y aquí te dejo el número de parte. Ok, esto es muy importante para ti, ya que de este modo puedes ir al dealer. En este caso es Mazda. Este vehículo fue ensamblado en colaboración con Mazda, entonces que no te extrañe ver marcas de otros carros en tu Toyota. Entonces pues bueno, ahí te dejo el número, cómpralo para que le pongas uno nuevo a tu vehículo. Pues muy bien, yo ya tengo aquí mi filtro nuevo que le voy a poner. Recuerden que su junta tiene que estar puesta. Y pues una vez dicho esto, lo vamos a insertar con cuidado. Ahí se va a escuchar cómo sella. Yo le puse unas cuantas gotas de aceite nuevo al filtro para que no entre en seco. Entonces pues bueno, esa es una sugerencia que les doy para que tu vehículo no pase todo en seco, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí su tornillo 10 milímetros a este filtro. Y simplemente con nuestro amaneral, no con desarmador eléctrico, con un amaneral le vamos a dar un ligero apretón, torque de muñeca, nada en específico, y con eso queda nuestro filtro. Yo lo que voy a hacer a continuación es con una navaja como esta, voy a comenzar a quitar todo lo que son los residuos de silicón viejo de este cárter, ¿verdad? Entonces pues bueno, me voy a tomar mi tiempo, voy a hacer esto con cuidado y te muestro cómo queda. Ahora bien, vamos a hacer exactamente la misma temática usando esta navajita, tratando de quitar todo el excedente de silicón. No tiene que ser un trabajo perfecto, amigos, pero a lo más que puedan quitar del silicón viejo, mucho mejor. Esto es con la finalidad de prevenir fugas. Entonces pues bueno, yo voy a hacer eso. Pues muy bien, ahora lo que vamos a usar es un gasket maker o silicón para hacer juntas. Y pues bueno, el que ocupamos es uno de alta temperatura. En este caso yo voy a usar este y pues bueno, voy a tratar de hacer una junta en el cárter. Pues muy bien, aquí ya tengo mi cárter. Ya le hice su junta con el silicón. Y pues bueno, ya voy a ponerlo de regreso. Lo primero que voy a hacer es sellarlo. Aquí nos tenemos que asegurar que vaya en la parte correspondiente. Muy importante que los pongamos de esquina a esquina para comenzar. Aquí yo ya voy a comenzar poniendo el primero en una esquina. Háganlo con la mano para que puedan sentir exactamente dónde va a entrar cómo va entrando el tornillo. No los forcen tampoco, por favor. Ok, de ahí vamos a poner otra esquina. Ok, el cual sería este de por aquí. Ahí puedo sentir cómo ya entró y le vamos a dar un poco de cuerda, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer con otros dos tornillos más. Vamos a poner este de por aquí, ¿verdad? Y vamos a poner otra esquina, este de por acá. ¿Okay? Una vez hecho esto, estamos asegurando el cárter ya para que no se venga abajo. Entonces pues bueno, yo voy a comenzar a poner todos con mano y posteriormente los vamos a apretar con su torque específico. Aquí pues bueno, con una maneral de torque, yo le puse 10 pies de libra específico y vamos a darle a cada uno de estos tornillos. Ok, vamos a comenzar del centro hacia afuera. Puede ser de este lado o de este lado, pero tiene que ser desde el centro. Entonces pues bueno, yo voy a comenzar. Ahí
se puede sentir que ya quedó. Ya quedó. Luego me paso al de aquí. Ya quedó. Ya quedó. Y así nos vamos con todos, amigos. Una vez terminado eso, lo que vamos a hacer es con tu medida hexagonal o Torx 50, con la mano simplemente vas a apretar este. Y te digo que solamente con la mano porque vamos a comenzar a hacer el procedimiento para insertar el fluido nuevo. Y pues bueno, si nos llegamos a pasar, pues simplemente podemos quitar este nuevamente y sacar el excedente. Entonces pues bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Ok, para introducir el fluido nuevo vamos a tener que quitar la caja de aire. Y pues bueno, aquí con un desarmador plano lo que yo voy a hacer es aflojar esta manguera, ¿verdad? Y una vez que sale de esta forma, ahí está. Que aquí voy a tener un par de seguros, 1 y 2. No hay necesidad de quitar el sensor, ya que este lo puedes dejar sobre la batería. Aquí vas a tener el filtro de aire. Y pues bueno, esta entra a presión. Entonces aquí va a haber un sensor que no sé por qué no está puesto, pero es el sensor de temperatura. Lo vamos a quitar del camino y lo único que hacemos aquí es jalar. Ok. Ahora, para que salga completamente esta caja tenemos que quitar aquí 2 tornillos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Son medida 10. Entonces pues bueno, yo voy a quitarlos. Tornillos fuera. Entonces pues bueno, aquí ya sale esta caja por completo. Aquí debes de tener un poco de cuidado, ya que no queremos dañar algo por quitarlo de una forma brusca. Entonces pues bueno, aquí está nuestra transmisión. Y aquí tenemos un tornillo medida 10 milímetros. A ver si lo podemos ver aquí. Ok, ese tornillo lo vamos a quitar. Y posteriormente esa es la bayoneta con la que podemos medir el nivel de aceite de transmisión. Voy a quitarlo. Y pues bueno, no estaba tan apretada. Entonces pues bueno, aquí puedo sacar la bayoneta de lo que es esta transmisión. Y pues bueno, yo le voy a dar una limpieza a esta bayoneta y vamos a insertar el aceite nuevo. Aquí puedo ver que fueron 3/4 y medio aproximadamente lo que le saqué de aceite a esta transmisión. Entonces yo voy a comenzar por poner 3/4 y medio y de ahí vamos a checar la bayoneta una vez que el vehículo esté a temperatura Riletti. Esa es la forma en que puedes checar esta transmisión. Por otro lado, este es el aceite que voy a usar para esta aplicación. Esta es una fórmula hecha para este tipo de transmisiones para Mazdas y Toyotas. Acuérdate que tiene que ser ATF, no la CVT, ya que esta no es CVT y este tiene que ser un grado 0. ¿Okay? Voy a comenzar a abrir esta botella y vertirla aquí con un embudo. Me hizo de un embudo y pues bueno, le hice una extensión ahí para que alcanzara allá abajo. Y pues bueno, voy a comenzar a poner el aceite. Y pues bueno, vamos a poner 1/4. Aquí simplemente tienes que dejar que la gravedad haga su trabajo y tienes que hacerlo de una forma lenta. Ok, no puedes esperar que el aceite entre de una forma rápida, ya que este tiene una viscosidad un poco gruesa. Entonces pues bueno, tienes que esperar poco a poco. Y acuérdate que tu transmisión está sellada. Entonces pues bueno, este procedimiento lo tienes que hacer con calma, con paciencia, para que te salga bien tu proyecto, amigo. Un poco de información adicional. Ya le puse 3/4 y medio de aceite de transmisión a este vehículo.
y también lo puse a nivel, lo bajé de lo que es el gato y la torre, y esto es con la finalidad de que nos dé una medida un poquito más veraz, ya que si el vehículo está elevado te va a dar otro tipo de medida en la bayoneta. Entonces pues bueno, dicho esto, usualmente esta transmisión se checa cuando está caliente. Aquí puedo ver que está un poquito pasada, y esto es por lo mismo, porque el vehículo debe estar, pues aquí mismo lo dice, a 122 grados Fahrenheit o 50 grados centígrados. Entonces pues bueno, aquí podemos ver que ya tengo aceite completamente nuevo, rosado, y lo que yo voy a hacer a continuación es poner esta bayoneta de regreso, ¿verdad? Y le voy a poner su tornillo para prevenir que no se salga. No lo voy a apretar, simplemente le voy a poner ahí para que no se vaya a salir con la presión cuando prenda el vehículo. Aquí lo que estoy haciendo a continuación es poner la caja de regreso de aire, ya que vamos a prender el vehículo y necesitamos que hacer es poner la tapa precisamente pues para que nos dé lecturas más correctas, ¿verdad?, de lo que son las revoluciones. Entonces pues bueno, voy a ponerla más o menos, no voy a poner los tornillos aquí, ya que posteriormente la tenemos que retirar una vez que el motor esté caliente. Pues muy bien, aquí ya puse la caja, no la apreté como te dije, no puse los tornillos, ya que la voy a volver a quitar para checar el nivel de aceite. Entonces pues bueno, lo que hago ahora es venir aquí a la cabina y vamos a prender este vehículo. Ok, lo vamos a dejar que caliente un poco, ya que en este momento se encuentra un poco frío este vehículo. Entonces una vez que sintamos que las revoluciones bajan, me parece que ya están bajando en este momento, lo que voy a hacer es pasar a cambiar lo que es mi palanca de parking a reversa, reversa a neutral y neutral a drive. Esto es con la finalidad de hacer que este aceite nuevo comience a pasar perdón, por el juego de clutch en el vehículo. Entonces aquí ya puse reversa, lo vamos a dejar así un par de segundos, muy bien, y de ahí nos vamos a pasar a lo que es neutral, ¿verdad? Y ya que está en neutral nos bajamos a drive, y lo vamos a dejar así unos cuantos segundos, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a hacer es de forma ascendente regresar a neutral, ¿verdad? Lo vamos a dejar así un poco y después nos vamos a reversa, lo vamos a dejar así un poco en reversa y después nos vamos a ir a parking nuevamente. Pues muy bien, yo lo que voy a hacer es dejar este vehículo calentar un poco, unos 15-20 minutos, ya que cuando el vehículo está parado difícilmente la transmisión se va a calentar a la temperatura que queremos, pero bueno, la vamos a monitorear con un termómetro. Cabe mencionar que así como tu seguridad es importante, también la seguridad de los demás. Cuidemos el medio ambiente, siempre recicla tu aceite usado, ponlo en los envases que usaste de tu aceite nuevo, y pues bueno, estos aceites los puedes llevar siempre a estas tiendas de autopartes y ahí lo puedes reciclar sin ningún problema, y ellos se encargan de desechar todo esto y así no contaminamos. Gracias. Pues bueno, tengo un termómetro, pues lo que yo voy a hacer en este momento es apuntar hacia lo que es la transmisión, y aquí me da un 127, 128, perfecto. Ok, estamos a nivel para checar la medida de este aceite. Entonces pues bueno, vamos a quitar la caja nuevamente, apagar el vehículo y checar. Aquí puedo ver claramente que le hace falta un poco más de aceite. Entonces pues bueno, le voy a echar el otro medio cuarto que tengo y con eso yo pienso que ya va a quedar esta transmisión a punto. Pues muy bien, ya le puse el remanente de aceite que tenía del otro cuarto. Y pues bueno, aquí lo que voy a hacer es poner la bayoneta, la sacamos y aquí puedo ver que efectivamente ya quedó a punto. Esta transmisión debe de marcar hasta esta línea que está aquí. Ok, entonces pues bueno, aquí puedo ver claramente que ya quedó a nivel, ya quedó a punto.
Entonces lo que yo voy a hacer es ya poner todo de regreso. Recuerden de apretar su tornillo 10 que lleva esta bayoneta aquí. Posteriormente ponen su caja de regreso, sus 2 tornillos, y aprietan esta abrazadera que es para la caja de aire. Ok, excelente, ya quedaron sus tornillos, ya quedó apretado esto, ya quedó puesto el filtro como se debe. Y pues bueno, simplemente nos falta una sola cosa más, y es el apretar el tornillo que va aquí abajo. Recuerden que lo dejamos flojo por cuestiones de que si nos habíamos pasado de aceite, pues lo íbamos a tener que volver a quitar para sacar el excedente, pero en este caso vimos que al contrario nos hacía falta. Entonces recuerden, con su punta, yo estoy usando una Torx 50, tú puedes usar una hexagonal también y esa te puede funcionar. Entonces pues bueno, torque de muñeca más que suficiente, y con eso queda tu proyecto. Pues muy bien, esta es la forma en la que tú le puedes dar servicio a la transmisión de tu vehículo, y pues bueno, te vas a ahorrar mucho dinero ahí haciendo este servicio tú mismo, y le vas a dar mucho más vida a la transmisión de tu coche. Si te gustó este contenido, ya sabes, puedes suscribirte al canal. Tengo muchos otros contenidos más que te pueden interesar. Y pues bueno, si te gustó también le puedes dejar un like, y si tienes algún comentario adicional, ya sabes, puedes dejarlo siempre en la caja y yo con gusto trataré de responderlos. Que tengas bonito día, hasta la próxima.